Dominicana. Acostado. Sí. 2:05 de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano, como en todas las ocasiones, como todos los miércoles, para revisar información de interés y de la actualidad internacional. Y uno que vamos a revisar el día de hoy fue lo que sucedió este martes, 1 de septiembre, la respuesta legítima de Irán en contra de Israel. Lanzamiento de más de 200 misiles desde la República Islámica de Irán hacia objetivos militares y de seguridad de la entidad sionista. Desde Teherán se ha realizado un balance de aproximadamente 80% de efectividad de este operativo de defensa legítima, mientras que desde Tel Aviv han dicho una cifra contraria. Estarían hablando supuestamente de una efectividad del 95% del sistema de defensa antiaérea Domo de Hierro, pero las imágenes que han trascendido de lo que fue esta operación militar de defensa de Irán estarían dando cuenta de todo lo contrario, que estos habrían alcanzado varios de los objetivos planteados en esta jornada. Se habla de ataque, se habla de ofensiva desde los medios occidentales, desde Israel en contra de Irán, mientras que desde Irán y desde el sur global se habla de una respuesta legítima, en defensa legítima de Irán. Para revisar el contexto, para revisar también el posicionamiento oficial de Irán, en esta oportunidad tenemos como invitado especial al embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela. Él es Hoyatollah Soltani, con quien vamos a revisar justamente el posicionamiento oficial de la República Islámica de Irán sobre este evento. Y antes de comenzar, damos la bienvenida, señor embajador. Bueno, muy buenas tardes, querido Carlos, y buenas tardes a todos hermanos y hermanas en Venezuela.
Señor embajador, bueno, para comenzar esta conversación me gustaría hacerlo con una pregunta que pudiese servir para resolver la diferencia de conceptos en el cual también estriba mucha parte de este conflicto del occidente y de Israel en contra de Irán, que es la batalla comunicacional, la batalla de quién domina el relato y los conceptos, y con lo cual también pueden inclinar hacia un lado u otro a la opinión pública y distorsionar la apreciación de algunos eventos. Se habla de ataque por parte de Israel, que fue atacado, que fue vulnerado en su territorio, mientras que desde Irán se expresa esta operación militar como una respuesta de defensa legítima. La pregunta va por ahí, ¿es un ataque o es una respuesta legítima? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro término? Bueno, sin alguna duda era y es una respuesta defensiva legítima en el marco de las Cartas de Naciones Unidas y en el marco de derechos internacionales. ¿Cuál es la diferencia? El ataque es cuando que un país, un gobierno, sin ningún, razón lógico, sin ningún respaldo jurídico por Consejo de Seguridad o cualquier otra cosa, invade o agrega, ataca, así, a otro país, viola la soberanía, de otro país y pasa de las fronteras internacionales, ¿sí? Eso es un ataque, que en el contexto jurídico se utiliza esa palabra ataque. ¿Quién hizo el ataque? El régimen sionista de Israel, cuando que dentro de Irán asesinó a los científicos nucleares iraníes, cuando que dentro de Irán hizo varios atentados terroristas, cuando que dentro de Irán asesinó a una autoridad de alto nivel del partido Hamas, que era un invitado especial de Irán y como una autoridad tenía toda la inmunidad diplomática, que es un convenio internacional. Ismail Haniyeh, ¿no? Ismail Haniyeh, sí, que lo asesinaron en el día de toma de posesión del nuevo presidente iraní, que su postura, su política exterior es en base de diálogo, de conversación, acercamiento. Él tenía, así, esa postura en su política exterior. ¿Quién hizo el ataque? Israel, cuando que en Líbano bombardeó con 85 toneladas de bombas para asesinar al secretario general del partido Hezbollah y también a los asesores militares iraníes que estaban allá apoyando al Líbano y a Siria en la lucha contra el terrorismo. ¿Quién hizo el ataque? Israel, cuando que atacó a nuestra embajada en Siria, que otra vez las embajadas tienen toda la inmunidad, así, diplomática del mundo. Todo lo que hizo Israel se llama en el contexto jurídico ataque. Y lo que Irán hizo en el contexto jurídico se llama respuesta defensiva legítima. Mira, ¿qué hizo Irán cuando que los israelíes asesinaron al Ismail Haniyeh en Irán, el líder del Hamas? Irán tocó la puerta del Consejo de Seguridad, la puerta de Naciones Unidas, como las organizaciones internacionales para proteger y cuidar la paz, tranquilidad internacional. El único que Irán estaba pidiendo que por favor condenen el ataque terrorista a Israel. Pero lamentablemente, Carlos, es una realidad amargo que el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas está secuestrado por algunos países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Ellos no estaban dispuestos incluso en palabra a condenar a Israel. Embajador, disculpe que le interrumpa, pero entiendo por su planteamiento que esta respuesta sería el resultado de la ineficacia de los mecanismos de los organismos multilaterales para condenar a Israel por el caso específico del asesinato de Haniyeh en Teherán. Así es, hermano. Mire, Irán tocó la puerta. Irán dio 2 meses de oportunidad a esas organizaciones y a los países que estaban conversando incluso con Irán, que hoy en día las autoridades iraníes lo están revelando,
que los gringos a través de los intermediarios y los alemanes, británicos, franceses conversaban con Irán que por favor mantengan la paciencia, no dan la respuesta a Israel y nosotros vamos a, así, negociar, condenar y vamos a establecer el cese de fuego en Franja de Gaza. Pero no solo, Carlos, no se cumplió, sino se empeoró la situación porque Netanyahu se fue a Naciones Unidas, donde que todo el mundo habla de cooperación internacional, paz internacional. Él desde allá ordenó el asesinato de Said Hassan Nasrallah, secretario general del partido Hezbollah, y también el asesinato del alto rango militar iraní allá en Líbano, y amenazando a Irán otra vez que te voy a atacar otra vez. Entonces, la única solución que quedó para Irán, aplicar al artículo 51 de Carta de Naciones Unidas, donde que a los países está el derecho de la defensa legítima. Entonces, lo que Irán hizo era respuesta legítima, defensiva y en el marco de los derechos internacionales. ¿Cuáles de los tantos atropellos que denuncia Irán ha cometido Israel en contra de su soberanía, en contra de sus personalidades y en contra de sus invitados y amigos en el mundo se estarían resolviendo con esta respuesta legítima defensiva que nos ha planteado? ¿Cuáles serían esos casos y cuáles son los otros atropellos que todavía la República Islámica de Irán no ha tachado en la lista que tiene de los incontables desmanes que ha cometido Israel? Mire, Irán siempre ha anunciado que no está buscando la guerra. Irán quiere paz, quiere la tranquilidad para la región. El único régimen que en la región del Medio Oriente, Asia Central, tiene armas nucleares es el régimen sionista de Israel. Irán ha planteado generar una región libre de armas nucleares, igual que América Latina, ¿sí? Entonces son las políticas de Irán fortaleciendo la paz. Cuando que Israel atacó a nuestra embajada en Siria, Irán dio la respuesta defensiva otra vez y dijo que bueno, con esa respuesta nos parece que es suficiente y bueno, ya se estableció el balance, ¿sí? Otra vez los israelíes hicieron otro ataque a Irán, violando la soberanía de Irán, violando la dignidad, el honor de los iraníes y asesinando a un invitado, así, oficial en el territorio iraní. Irán otra vez dio la respuesta defensiva legítima. Ahora es a cargo de Israel. Si quiere extender la guerra, si quiere llevar el mundo hacia una tercera guerra mundial, si quiere, así, complicar la situación en Medio Oriente en el mundo, es la responsabilidad de los israelíes. Irán ha dicho que con esa respuesta ya es suficiente, pero va a estar atento, preparado y cuidando todo, que en caso que Israel otra vez quiera hacer algún daño o algún otro ataque, lo que queda para Irán defender. Pero Irán esperará más tiempo entre un ataque y la respuesta, o esta sería más inmediato. Se lo pregunto tomando en cuenta de la advertencia que deja el comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, en donde advierte a Israel que no responda a esta acción de represalia o punitiva en contra de Israel, porque si no se expone a una respuesta mucho más devastadora. Sí. Mira, la forma y el tiempo de la respuesta, ¿cómo sería? Eso deciden las autoridades militares, ¿sí? Pero lo que todo el mundo está consciente, lo han declarado, es que si Israel vuelva a atacar a Irán, la respuesta de Irán va a ser más contundente, más amplia y más destructor para Israel. Si eso han anunciado, así, en todas las partes, como el presidente, como el comandante general del Estado Mayor de Fuerzas Armadas de Irán, han anunciado y todos están cuidando, y ahora nos parece que es la responsabilidad del Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, los países en el occidente, venir y parar la máquina del terror e invasión de los israelíes que está, así, acabando con Medio Oriente a través de diferentes guerras que ellos han causado en Medio Oriente.
Bien, son las 2:17 de la tarde, estamos conversando con el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Oyatollah Soltani. Usted está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM. Estamos conversando sobre lo que fue la jornada de ayer, la respuesta legítima de Irán en contra de Israel, y conversando justamente sobre los detalles de esta operación, también el posicionamiento oficial de las autoridades iraníes, en este caso en Venezuela, porque no solo se trata de contestar en el plano militar las agresiones de Israel, sino también contestar en el plano comunicacional la extensión del conflicto que sostiene Tel Aviv en contra de Irán. Una de esas expresiones ha sido el pronunciamiento que estuvo en la jornada del día de ayer Benjamín Netanyahu y las autoridades como ministro de la Defensa, y por ahí va la siguiente pregunta. El ministro de la Defensa israelí declaró que con este ataque que hizo Irán en contra de su territorio, Irán había cruzado las líneas rojas. Y le pregunto, ¿cuáles son las líneas rojas que pone Israel y cuáles son las otras líneas rojas que pone el resto del mundo a la entidad sionista, que pareciera que no son iguales? Si responde Irán a Israel, lo agrede, pero si Israel ataca en simultáneo 4 países y desarrolla un genocidio, por ejemplo en Gaza, y asesina a más de 40.000 personas en menos de un año, pareciera que eso es legítima defensa, y así lo replican sus demás resonadores comunicacionales. ¿Cuál es la diferencia entre las líneas rojas de Irán y las líneas rojas que pone Israel? Es la pregunta. Mire, entre Israel y su cómplice principal, Estados Unidos, con el resto del mundo hay una diferencia en la interpretación de las líneas rojas. Para el mundo hay unos conceptos, unas definiciones que, por ejemplo, atacando a otro país, violando la soberanía, se considera como violando, las líneas rojas, ¿sí? De alguna manera. Pero para los israelíes y los gringos, violando o pasando la línea roja significa que de esa forma que déjenme libre, que lo que quiero hacerlo, que lo haga. Cometer el genocidio, asesinar con los niños, asesinar con las mujeres, destruir los hospitales, destruir, zonas residenciales, asesinar miles de personas, asesinar las autoridades, atacar a las embajadas, cualquier cosa que pueda, pensar que yo lo haga, pero nadie me toque. Si alguien quiere detenerme de lo que a mí me gusta, a mí me da gana hacerlo, me toca, parar, eso es violando, mi línea roja, ¿sí? Eso es la diferencia de interpretación de línea roja por los israelíes, sionistas y con el resto del mundo. Sería la síntesis de aquel orden basado en reglas que dice Occidente. Así es. Las reglas del lado occidental, y los demás tienen que atenerse a estas consideraciones, parecieran. Mira, lo que dice el Occidente, encabezado por Estados Unidos e Israel, dicen que lo que a nosotros parece correcto lo hagamos, no importa qué consecuencia tiene. Si mueren 20.000 niños en Palestina, no importa. Si mueren 15.000 mujeres en Palestina, no importa. Que me dejan, hacerlo. Cuando que me dan una autopista sin algún obstáculo, están respetando mis líneas rojas. Si vienen hablándome de derechos internacionales, de los convenios internacionales, de la Carta de Naciones Unidas, cada uno de esos, instrumentos me está violando las líneas rojas que tengo, porque me está, de alguna manera obstaculizando, haciendo los crímenes que quiero hacer. Pero la humanidad no acepta eso, Carlos. La humanidad respeta unos principios, morales, humanos, convenios internacionales, y por eso es que hoy en día tú ves un odio internacional contra el régimen sionista de Israel. Miren el momento de el discurso del Benjamín Netanyahu en Naciones Unidas.
todo el mundo salió del escenario gritando y entonces contra del Israel y demostrando su odio del Israel, de los crímenes que ha cometido. Embajador, ¿cuáles fueron los objetivos militares y políticos de esta respuesta legítima y defensiva de Irán en contra de Israel? Bueno, eso es otro tema sumamente interesante. Mira, existe un conflicto bélico en Medio Oriente. Por una parte Israel, de otra parte son grupos de la resistencia, grupos populares, e Irán también de otra parte. Por parte de Israel, no hay ningún límite, no hay, digo así, ningún principio moral ni humano que ellos respeten. Destruir los hospitales, asesinar a los niños, a las mujeres, atacar a los centros de los refugiados que tienen la protección internacional por los convenios internacionales, ¿sí? Violando el derecho de la vida de la comunidad que está viviendo en la región. Todo se viola por los israelíes porque el concepto de ellos, cualquier otro ser humano, salvo los sionistas, no merecen, digo así, ningún derecho. Pero al cambio, en el campo de los grupos de la resistencia en Irán, hay unos principios que deben respetarse. Por ejemplo, en la primera respuesta defensiva de Irán en los meses pasados, en lo que ocurrió ayer, Irán solo apuntó e impactó las bases militares de los israelíes, donde que los aviones se despegaron de esos bases militares bombardeando en Franja de Gaza, bombardeando Líbano y bombardeando nuestra, digo así, embajada en Siria. Irán impactó y apuntó sobre el centro de la inteligencia militar de los israelíes que están, digo así, apoyando el bombardeo a través de esos aviones. Irán no atacó a ninguna infraestructura, no impactó a ningún, digo así, zonas residenciales, respetando, digo así, todos derechos de los seres humanos en una guerra que es en base de la dignidad incluso, pero lamentablemente por la parte de Israel tú ves que cero dignidad. Ellos lanzaron 85 toneladas de bombas en una zona residencial, tumbaron 4 o 5 torres, que dentro de esas torres estaban viviendo por menos 400, 500 personas, murieron ellos solo para asesinar al secretario general del partido, digo así, Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, que era y es un partido político, Carlos, que no se equivoca en el público. Hezbollah es un partido político, tiene diputados en el parlamento, tiene ministros en el gobierno, tiene la popularidad no solo en Líbano, que en el mundo árabe, en el mundo musulmán. Es un movimiento político, pero tiene una expresión defensiva armada, a la cual desde Occidente se le cataloga como supuestamente terroristas. ¿Por qué se le cataloga como terrorista a Hezbollah e Irán? ¿Por qué apoya a la resistencia libanesa? Mira, aquí viene los doble rasero y doble estándar del Occidente sobre algunos conceptos, ¿sí? Defensa legítima, derechos humanos, libertad de expresión, democracia, por concepto del imperio, tiene una definición que favorece a ellos, a los fines políticos, económicos de ellos, y cuando que quieren aplicar esos, digo así, palabras, conceptos a otras naciones, tienen otra interpretación. La defensa legítima está bien claro, esto está establecido en la Carta de Naciones Unidas, dice que cualquier grupo, cualquier nación dentro de su territorio nacional tiene el derecho de defender, liberar su territorio que está ocupado por cualquier agresor. Eso se llama defensa legítima. El movimiento Hezbollah lo está haciendo dentro del territorio del Líbano y está, digo así, tratando de expulsar los israelíes de los territorios que pertenecían y pertenecen legalmente, oficialmente, internacionalmente a un país que se llama Líbano. Eso claramente, jurídicamente se conoce como defensa legítima, pero
cuando hay doble rasero, cuando hay poder mediático, aparato mediático por el Occidente, falsifican la situación, falsifican los títulos, inventan los títulos y presentan, digo así, mentira en lugar de la realidad. ¿Por qué Irán está apoyando? Porque Irán tiene el compromiso, según la constitución islámica iraní, tiene el compromiso de apoyar a cualquier movimiento, grupo, nación que está luchando para su independencia política, económica, para el derecho de autodeterminación, para establecer la justicia. Eso no importa que la otra parte que necesita apoyo es musulmán, es chiita, es sunita, es cristiano, solo ser humano, y tenga necesidad del apoyo de Irán. Los principios revolucionarios de Irán nos obliga a ir apoyando a lo que necesita. Que digo, en una otra entrevista lo mencioné, que podemos dar el caso de Venezuela, por ejemplo, que en el 2020, cuando que Venezuela estaba sancionado injustamente por Estados Unidos y se encontró en dificultades sobre el combustible, ¿quién vino ayudando a Venezuela? Irán. Por dos razones, hermano, que el pueblo de Venezuela lo mantenga en la consideración. Primero, respetando esa frase que amor con amor se paga. Los iraníes no han olvidado que en 2009, cuando que Irán se encontraba con la misma dificultad, sanciones, ¿quién nos ayudó? ¿Quién extendió la mano de solidaridad con nosotros enviando gasolina a Irán? Era el comandante eterno, presidente Chávez, y Venezuela, el país, el gobierno, el pueblo de Venezuela en aquel momento. Entonces, el 2020, por los principios morales, nos tocaba, nos obligaba, a pesar de las amenazas del aquel tiempo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazaba a Irán que si vas a enviar los tanqueros hacia Venezuela, vamos a detener, vamos a expropiar y vamos a entrar a una guerra con Irán. Pero Irán asumió la responsabilidad y el riesgo para responder al primer fase, que era amor con amor se paga. Segundo, lo que acabo de explicar, con los principios revolucionarios establecidos en la Constitución Islámica de Irán, que dice que cuando una nación que está en la lucha de autodeterminación, cuando tiene la necesidad, tienes que ir a ayudar. Los venezolanos no eran asiáticos, no son como los iraníes, no son de la misma raza, respetando la raza de Venezuela. No son países vecinos, no son países vecinos, no son musulmanes, pero Venezuela es un país, venezolanos son unos seres humanos dignos, respetados, que merecen cualquier apoyo en el marco de la lucha que están haciendo para el derecho de autodeterminación, lo que se cumplió por Irán. Con la misma razón, Irán está ayudando, digo así, a los grupos de resistencia en Palestina, a Hezbollah en Líbano, al gobierno de Siria, ayudando al gobierno de Irak, ayudando a los yemeníes para, digo así... ¿Y de qué forma es este apoyo, señor embajador? Porque pudiese ser interpretado también por Israel y Occidente de que es un mecanismo de injerencia e intervención que justificaría las hostilidades y la ofensiva contra Irán. Mira, hay una diferencia entre las políticas de Irán con el imperio. El imperio, cuando que quiere ayudar a un país, pone miles de condiciones, dicta sus políticas, y cuando que algún país, en el marco de su independencia, no obedece a las órdenes, instrucciones de Casa Blanca, vienen las sanciones, vienen, presiones políticos, vienen, no actualización de los equipos que han exportado, han vendido, y siempre quieren intervenir a través de esos apoyos. Pero al revés, eso es de nuestras políticas, principios que debe ser en el marco del respeto a la soberanía de los países. Eso no que nosotros digamos, a todos esos países, grupos que hemos tenido esa alianza, ellos han dicho que Irán solo nos está apoyando. Irán no ha puesto ninguna condición. Nosotros
esos grupos y esos países me refiero, tenemos 100% la libertad de tomar la decisión en base de lo que nosotros decidimos que es bien o mal de lo que estamos tomando la decisión. Es decir, la presencia, en este caso, cuando el asesinato de Hassan Nasrallah y también de un general de Irán en Beirut, la presencia de este oficial es solicitada por la parte libanesa y no hay por ello entonces algún hecho de intervención que pudiese interpretarse así por Occidente. No, hermano, mire, si era por alguna intervención debe reclamarse por los gobiernos, debe presentarse en Naciones Unidas. No hay ningún caso, digo así, de ese tipo de apoyo solidario de Irán con esos grupos, ¿sí? Lo que Irán está haciendo, hermano, ayudando a esos movimientos de la resistencia, a los gobiernos aliados, ¿sí? Para fortalecer su independencia política, su independencia tecnológica, su independencia económica, digo que merecen tener como un pueblo, como un país. Por ejemplo, en Siria existe la presencia de los asesores militares iraníes allá en Siria. ¿Qué están haciendo? Ayudando al gobierno de Siria, al ejército de Siria, en la lucha contra el terrorismo. Eso está con la solicitud del hermano gobierno, digo así, de Siria, en el marco de los derechos internacionales que normalmente existen en esos casos. Esas organizaciones terroristas a las cuales combate Siria con el apoyo de Irán, ¿sería el Estado Islámico? Sí, que entendemos que sería como un mecanismo, un instrumento creado sospechosamente por Occidente e Israel para atacar a los países que son rivales de Tel Aviv. Así es, y hermano. se dice que estos serían mecanismos creados por Occidente y por Israel porque justamente atacan a países rivales de Israel, pero no sospechosamente al régimen sionista. Eso. Mira, el Estado Islámico que apareció en Siria en principio son unos musulmanes extremistas. Extremistas, bueno, en palabras, sí, en palabra. Pero en el fondo son un grupo mercenario entrenado, financiado y apoyado por el Occidente, encabezado por Estados Unidos e Israel, utilizando como un instrumento, primero, para generar una guerra civil entre la comunidad musulmana en Medio Oriente. Segundo, demostrando esos grupos como unos musulmanes y presentando una figura muy, digo así, salvaje de alguna manera, muy inhumana del Islam, mientras que el Estado Islámico está rechazado por todos los musulmanes, que lo que ellos hicieron, están haciendo y están diciendo no existe en Islam. Islam no te autoriza a asesinar a los inocentes, no te autoriza para invadir a otros países, ¿sí? Y con mucha sorpresa, Carlos, el Estado Islámico no disparó ni una bala contra los gringos. Y no solo no disparó ni una bala contra los sionistas, sino los soldados heridos o funcionarios heridos por ellos fueron llevados a Israel, atendidos en los hospitales de ellos, fortalecido y volviendo, digo, al campo de la guerra contra la comunidad musulmana. Y eso fue el uso instrumental del Estado Islámico en nombre de los musulmanes para, de alguna manera, satanizar a los musulmanes, satanizar al pensamiento, digo así, islámico en el escenario internacional. Pero bueno, gracias a Dios, hoy en día ya está revelado que, bueno, ese grupo fue entrenado, equipado, e incluso el Donald Trump, cuando él era presidente, él oficialmente declaró que ese grupo fue creado por Hillary Clinton y Barack Obama. Imagínense, cuando un grupo recibe el financiamiento de CIA, ¿cuál es el objetivo que debe tener? Debe estar al servicio de CIA y el imperio. Bien, estamos conversando con el embajador de la República Islámica de Irán, Hoyatollah Soltani. Está en sintonía de la 104.9 FM Radio Venezuela News, 2:36 de la tarde, y le consulto si tenemos más tiempo, disponemos de más tiempo para seguir conversando, o ya tendría que retirarse. Me habían comunicado que tenía una reunión a las 3, pero usted me dice si seguimos conversando, si
podemos seguir disponiendo un poco más de su tiempo. Sí, Nos podemos autoriza seguir, para seguir conversando aquí el embajador. Y le quería preguntar justamente por un titular que me llamó mucho la atención de un medio que se llama El Confidencial, en donde decía que con este ataque, fueron las palabras de este rotativo, con este ataque Irán altera la estabilidad del Oriente Medio, por lo cual me quedó la reflexión, si uno rebobina la película hacia atrás, entonces el genocidio de Israel en contra de los palestinos en Gaza, la invasión en el Líbano, el ataque en simultáneo a 4 países, el asesinato selectivo de figuras políticas relevantes de Palestina y de Hezbollah, así como también el asesinato selectivo de personalidades, de científicos, de técnicos iraníes, no significa también alterar el equilibrio en Oriente Medio. ¿Quién mide cuáles acciones pesan más que otras? Mira, ¿Es Irán, disculpe, o Israel quien altera la estabilidad en Oriente Medio? Mire, sin alguna duda, lo que está poniendo en peligro la estabilidad en Medio Oriente es Israel. Mire, en Medio Oriente tenemos por una parte el régimen terrorista de Israel, atacando a Franja de Gaza, atacando a Líbano, atacando a Siria, atacando a Irak, atacando a Yemen, atacando a Irán. Bueno, ¿quién puede parar a Israel para establecer el equilibrio, para establecer la estabilidad? En primer lugar, Consejo de Seguridad, como tiene el más importante rol y responsabilidad de proteger la seguridad internacional, pero como mencioné, Consejo de Seguridad está secuestrado por el derecho de voto de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Entonces no sirve para nada Consejo de Seguridad. Vienen Naciones Unidas. Bueno, tenemos lamentablemente unas Naciones Unidas que el máximo que puede hacer manifestar su preocupación. No es capaz de tomar una decisión. Entonces, al frente de Israel, que está extendiendo la guerra por todas las áreas y de forma unilateral está, digo así, poniendo en peligro la estabilidad en Medio Oriente, no hay ninguna otra fuerza. Y aquí viene la fuerza de Irán. Cuando queda la asume como esa fuerza que puede y tiene capacidad para defender al resto de los hermanos musulmanes en Oriente Medio. Eso, hermano, eso hemos demostrado en la práctica. Los videos de ayer están demostrando al mundo la capacidad de Irán como, bueno, el mundo debe saber lo que se presentó ayer es un rincón de una gran capacidad, digo así, preparado, equipado en Irán, ¿sí? Ayer, hermano, lo que demostró por los videos, más allá de una competencia en el campo político, militar, se presentó una competencia en el campo tecnológico también, porque de una parte era Israel, que dicen es el aliado de OTAN, y con la presencia de los portaaviones, digo así, de los gringos, submarinos nucleares de los gringos, y docenas de los buques guerra de los gringos, y más de 60, 70 aviones, digo así, de última generación, digo así, de los gringos en Medio Oriente para defender a Israel. Y Francia, Gran Bretaña, que estaban apoyando a Israel, que hoy Gran Bretaña declaró que estaban ayudando a Israel en la defensa que querían hacer al respecto de la respuesta, digo así, legítima de Irán. Entonces, de una parte, tú veías toda la tecnología del Occidente, y de otra parte, Irán, solo y solito. Y el impacto de los misiles que los mismos israelíes, las agencias de ellos, porque las autoridades están diciendo la otra cosa, porque deben hablar de esa forma para tapar la vergüenza tecnológica y militar que, digo así, recibieron ayer. Pero las agencias internacionales y algunos periodistas que estaban en la zona están hablando que 90% de los misiles iraníes impactaron donde que debería, Dios, impactar. Tal forma, Carlos, que hoy en día hay una frase que dentro del Israel están, digo así, repitiendo, que el cúpulo de hierro ya no sirve porque es como un colador plástico.
¿Qué cúpula de hierro estamos hablando mientras que más del 90% de los misiles tocaron, digo así, el objetivo? ¿Dónde está esa tecnología? ¿Cómo ocurrió eso? Aquí se presentó en el mundo, al mundo, en la práctica, que la tecnología de un país 45 años sancionado por el occidente, pero confiando a su talento interno, al ingeniero venezolano, a la universidad, perdón, al ingeniero iraní, a la universidad iraní, a la industria iraní, a la tecnología iraní, podemos vencer la tecnología del occidente, lo que ayer con la dignidad demostramos al mundo. Por lo que me está mencionando también del involucramiento de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia, no solo Irán respondió a Israel, sino que también respondió y enfrentó a la OTAN. Sí, hermano, eso mira, el ministro de la Defensa de Estados Unidos está declarando que apoyaron a Israel en su defensa. Gran Bretaña publicó una declaración que manifestó que estaban apoyando a Israel. Francia, de la misma manera. Ellos mismos están diciendo, hermano, no es que nosotros digamos. Entonces, toda la tecnología del occidente estaba al frente de la tecnología nacional de Irán. Y aquí se demuestra que las sanciones no pueden detener un pueblo cuando que está decidido a avanzar. E Irán demostró ayer que puede vencer no solo a las sanciones, sino a las voluntades políticas, porque hubo mucha presión sobre Irán, hermano, también de esos países, para que Irán no dé la respuesta defensiva a Israel. Pero aquí fue también la guerra de la voluntad también. Irán demostró al occidente que tiene la voluntad para defender de su soberanía, de su honor y de su orgullo. Embajador, si está a su alcance poder responder esta pregunta o esta inquietud. Antes de la respuesta de Israel, de Irán, corrijo, hacia Israel, había trascendido la información que la Casa Blanca había advertido a Israel de que venía un ataque masivo de misiles de Irán y minutos después se produce la respuesta. Antes de esta respuesta también, cuando hubo el envío de 300 drones y otros misiles, también hubo una advertencia por parte de Estados Unidos, o una información de Estados Unidos de que venía entonces esta represalia. La pregunta es, ¿se comunica o fue una operación efectivamente sorpresa o hubo el aviso por parte de Irán antes para decir vamos a contestar, es nuestra respuesta legítima y para que no se vea como una acción unilateral y punitiva de Irán? ¿Hay comunicaciones a pesar de que son países adversarios, Irán y Estados Unidos? Miren, entre Irán y Estados Unidos se intercambian mensajes a través de los intermediarios, pero en ese caso no fue ningún, digo así, alerta anterior ni a los gringos ni a los israelíes, y la respuesta fue de forma sorpresa. Pero hay una realidad. Pero hay una realidad, ellos dijeron antes. Sí, hay una realidad porque ellos tienen los satélites, ¿sí? Ellos tienen, digo así, aparatos electrónicos para recoger, digo así, movimientos, ¿sí? Pero el tema importante, el punto importante es así. Ellos anteriormente también en otras ocasiones dieron la alerta que Irán va a dar la respuesta, pero no se realizó. Quiere decir que viene en base de recoger la información y prevenir, adivinar, digo así, sí, porque ellos anteriormente en 3, 4 ocasiones también dieron la alerta que en 1 hora, 2 horas viene la respuesta. Pero al fin, como usted menciona y como está registrado en las redes sociales, los gringos desde unas horas antes estaban dando la alerta a los israelíes y que bueno, va a venir la respuesta de Irán. Pero mire, a pesar que ellos sabían que bueno, la respuesta es muy cerca y lógicamente estaban en plena, digo así, disposición para defender, pero 90% de los misiles lanzados impactaron a donde debería impactar. Y eso demuestra otra vez que la tecnología de Irán, si es superior de ellos, no es menos. Que no caigamos, hermanos,
pueblos, revoluciones del mundo, no caigamos en la trampa de las, digo así, guerras mediáticas, psicológicas del gringo, del imperio, que la tecnología de ellos no es tan avanzado como se presenta en las películas de Hollywood. En la práctica, en un campo real, nosotros podemos, digo así, vencerlos en base de la confianza del poder interno que nuestras naciones tienen, hermano. Y este mensaje, intuyo, no está inspirado por un sentimiento belicista por parte de Irán, sino para poner sobre la mesa que es la determinación de un país bajo asedio permanente que desarrolla sus propias herramientas, sus propios instrumentos defensivos para justamente defender su soberanía. Para confirmar con usted, embajador, estamos hablando con el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Ayatollah Soltani. Solo 3 países, tengo entendido, confirme usted, disponen de esta tecnología de misiles hipersónicos que fueron empleados en la jornada de ayer y que no pudieron ser detenidos por las capacidades antiaéreas de Israel. Tenemos entendido que serían Rusia, China e Irán. Este desarrollo de estos mecanismos de defensa iraníes son 100% de la ingeniería del país persa. Sí. Uno de los orgullos y una de las, digo, razones del éxito de los aparatos, equipos iraníes que cuentan con la tecnología iraní 100%, tanto en hardware, en los equipos, y también el software, donde que es, digo así, la programación. Imagínense con lo que ocurrió en Líbano, el atentado a través de los localizadores, Pitcher, ¿sí? Que fue un ataque de alguna manera cibernética, ¿sí? Demuestra que si tú no tengas tu propia independencia tecnológica, el enemigo fácilmente puede afectar sobre la eficiencia de los aparatos que tiene. En ese sentido, con mucho orgullo, nosotros podemos decir que la tecnología era y es 100% iraní, y por esa razón no lograron ni detectar ni desviar. La única opción que tenían, parar y mirar que esos misiles cómo impactan a los objetivos. Eso era la única opción que tenían. Embajador, Irán, después de desarrollar esta respuesta, me imagino que debe contemplar que Israel, a pesar de la advertencia de que no responda, pueda tantear varias opciones para contestar esta acción de defensa legítima. ¿Cuáles pudiesen ser esas opciones que desde la parte iraní pudiesen contemplar que Israel pueda responder y que se estén preparados y que se puedan mencionar, sin esto revelar algunos aspectos de seguridad del país? Mire, las autoridades han declarado en varias ocasiones, el presidente, las autoridades militares han dicho que Irán no está buscando la guerra. Irán no quiere la guerra para la región con ningún otro país, y lo que queremos es paz y tranquilidad para la región. Pero hemos dado la alerta que en caso que Israel vuelva atacando a Irán, los beneficios e intereses de Irán, siguiente respuesta no va a ser de lo que ocurrió ayer. Va a ser más amplia, más destructor y más, digo así, fuerte, más contundente, para dar una lección a los israelíes que no vuelvan a tocar a Irán, digo así, otra vez. Ahora la pelota está en la cancha de Israel, para ver que si quiere vivir, digo así, en la situación miserable que tiene internamente, políticamente, económicamente, los israelíes están escapando del país, es la decisión de ellos, o que quiere extender la guerra y causar, como algunos analistas están diciendo y están hablando, de la posibilidad de una tercera guerra mundial, porque si se extiende la guerra en Medio Oriente, puede, digo así, extenderse a otros países, ¿sí? E Israel está tratando de involucrar y traer los gringos, digo así, al conflicto bélico allá en Medio Oriente. Pero vamos a ver
que los israelíes, ¿qué decisión toman? E Irán ha dado la alerta a los europeos también, que ustedes que siempre nos llaman y piden la paciencia, que hablen con los israelíes, que ahora le toca a ustedes, a los israelíes, que mantengan la paciencia, porque lamentablemente eso ha sido una costumbre, digo, que cuando los israelíes te atacan, asesinan tus autoridades y te toca una respuesta legítima, aparecen los europeos, que no, que por favor conversaciones, paciencia, no, así, pero, y esta vez, mire, la respuesta de Irán, Carlos, desde el día del asesinato de Ismail Haniyeh hasta ayer, tardó casi 2 meses. Irán dio 2 meses tiempo a los europeos, demostró 2 meses de paciencia, porque los europeos directamente y los gringos a través de los intermediarios nos enviaban mensajes que bueno, que mantengan la paciencia, estamos conversando con los israelíes para establecer un cese de fuego, pero lamentablemente después de 2 meses de paciencia, no solo no se estableció, digo, cese de fuego en Medio Oriente, sino Benjamin Netanyahu se convirtió en un, digo así, asesino más cruel. Incluso en Naciones Unidas, donde que todo el mundo habla de paz, de tranquilidad, de armonía, amenazó a Irán. Entonces la única opción que quedó para dar la respuesta, y seguramente Irán está atento porque Israel y sobre todo Benjamin Netanyahu ha demostrado que no va a respetar y no ha respetado ningún principio internacional, ningún principio humano y ningún principio moral. Y al frente de ese enemigo debes estar, digo así, 100% atento. 2:53 de la tarde, ya tramo final de este programa. No quiero desaprovechar esos últimos minutos para preguntarle al embajador Ayatollah Soltani justamente sobre el posicionamiento oficial de Irán con respecto a Israel. Irán no reconoce a Israel, Irán no contempla la posibilidad de un Estado israelí en la Palestina ocupada, solo contempla que el territorio es de Palestina. ¿Cómo observa cuál es la posición de Irán con respecto a la entidad sionista? Irán no reconoce el régimen sionista de Israel, ¿sí? Irán dice que ese territorio pertenece a los palestinos. Ojo, cuando Irán dice palestinos, está hablando de los palestinos musulmanes, palestinos cristianos y palestinos judíos, que antes que la presencia de los sionistas en ese territorio estaban viviendo en paz, en armonía, ¿sí? La solución de Irán para la causa palestina es bastante democrático, Carlos. El mundo occidental está hablando de la democracia, elecciones. Irán lo que propone es que se establezca un referéndum en Palestina con la presencia de todos palestinos, los verdaderos dueños de Palestina, ¿sí? Y vamos a respetar las urnas y vamos a ver que el pueblo, ¿qué decide? Si el resultado fue Palestina, que todo el mundo lo respeta. Si el resultado fue cualquier otra cosa, que otra vez todo el mundo lo respeta. Pero el problema es que el occidente no acepta esa propuesta tan democrática de Irán. Y la única opción que ellos están siguiendo, apoyando al régimen terrorista de Israel, causando más guerra en Medio Oriente y la situación que estamos viendo en Medio Oriente. Mientras que no se respeta el derecho de los palestinos, que son los verdaderos dueños de ese territorio, hermano, no habrá y no se establecerá paz en esa región. Bien, con estas palabras y última reflexión que nos deja el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Ayatollah Soltani, nosotros llegamos al final de esta presentación especial de En Contexto Radio, en donde hemos tenido el placer y el gusto de esta conversación ampliada con el señor embajador iraní
compartiendo la posición oficial política de Irán con respecto a lo que fue la respuesta defensiva legítima en la jornada de ayer en contra de Israel, explicando desde la perspectiva del lado iraní las condiciones, las características y también las razones que intervinieron para realizar este operativo, en donde explicó: Irán esperó 2 meses desde el asesinato de Ismail Haniyeh por parte de Israel en contra de este dirigente de Hamas cuando estaba de visita en Teherán. Le dio todo el tiempo a los organismos multilaterales para intervenir, para poder resolver y condenar a Israel como corresponde por este crimen atroz. No llegado el punto de poder resolver esto a través de los mecanismos del derecho internacional o de los organismos multilaterales, apelando al derecho internacional a la legítima defensa, Irán realizó la respuesta que el día de ayer seguimos durante la noche del martes, lo que fue el desarrollo de este operativo de represalia legítima en legítima defensa por parte de Irán, y también estuvo compartiendo con nosotros cuál es el posicionamiento oficial de Irán con respecto al conflicto o la cuestión palestina, que tiene que ser una resolución democrática en donde los habitantes de Palestina resuelvan el destino su destino soberanamente. Dicho esto, llegamos al final agradeciendo al embajador por su amable disponibilidad de compartir con nosotros esta hora de entrevista. Sabemos que le robamos un poquito más de tiempo. A ustedes muchísimas gracias y pueden seguir, pueden volver a revisar esta entrevista a través de nuestros portales o canal de YouTube, en donde quedará posteado esta conversación para que sirva como insumo para el debate, porque ese es otro de los conflictos que está atravesando Irán, no solo el conflicto o la agresividad por parte del régimen sionista, sino también la que se expresa a través del plano informativo y discursivo. La invitación es para la próxima semana, con el favor de Dios, a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde, por su emisora 104.9 FM, Venezuela News Radio. Que tengan muy buenas tardes. Y con esto concluimos